Buen día a todos, mi nombre es Mariana Curiel, fundadora de la Asociación Mexicana de Etiquetado Nutrimental, Capacitación y Emprendimiento. Con esta sinergia que tenemos con Quimila, venimos a traerles esta capacitación totalmente gratuita acerca de la norma oficial mexicana 051, específicamente de su modificación. La modificación de la norma 051 contempla el etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas comercializados en el territorio nacional, independientemente si son de fabricación nacional o extranjera. ¿A quién le va a aplicar la modificación? Como bien lo mencionábamos, todo aquel alimento y bebida no alcohólica preenvasado, comercializado en el territorio nacional y que de llegar a contener alcohol, no deberá de sobrepasar más del 2%, porque si no, le aplican otros marcos jurídicos. Les traigo esta buena noticia en esta sesión porque me encantaría comunicarles que se acaba de posponer la entrada en vigor de la norma oficial mexicana 051. Su entrada en vigor se recorre poco más de 2 meses, de manera que el 1 de junio del presente año ustedes tendrán para actualizar sus etiquetas conforme a la modificación. Este aplazo que hay para beneficio de la industria, comprendo perfectamente que no es un espacio de tiempo tan ideal, sin embargo esto va a permitir desplazar los inventarios, porque recordemos que el campo de aplicación de esta norma no va a ser a productos a granel. Todo alimento preenvasado que se comercializa en las tiendas de autoservicio, incluso si ustedes comercializan producto en algunas plataformas digitales, al ser preenvasado, deberá de cumplir con estas normas oficiales mexicanas. Todos recordamos que el 1 de abril se supone que será la entrada en vigor de la modificación de la norma, pero con este aplazamiento, entonces ustedes tendrán hasta el 1 de junio sin riesgo a una multa, sin riesgo a una sanción, un decomiso o otros, digamos, sanciones que a nivel de la Ley Federal de Infraestructura en la Calidad pudieran verse acreedores. ¿Qué es lo que entra en vigor? Como todos sabemos, el día 1 de octubre del 2020 fue la primera fase, etapa 1 de la modificación de la norma 051, donde la misma modificación nos establece que debíamos de colocar al menos sticker para cumplir con el numeral 71.3, el numeral 71.4 y el 4.5.3.4, que nos habla de la información nutrimental complementaria, o sea, los octágonos de advertencia y las leyendas de advertencia según aplicar. Pero ¿qué pasa con aquellos alimentos y bebidas que no contienen sellos ni leyendas? La modificación nos permitirá entonces renovar la etiqueta hasta el 1 de junio del 2021. Recordemos anteriormente que la modificación entraba en vigor el 1 de abril. Yo los invito a que ustedes aprovechen este periodo que hay de prórroga utilizando bien stickers. Si ustedes ya tienen el plan de renovar toda la etiqueta, también pueden hacerlo, o bien pueden de manera personal solicitar una prórroga directamente con las autoridades. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿qué hago con mis inventarios? Una de las opciones que tendrían ustedes hasta la entrada en vigor de todo lo que tenemos que aplicar de la modificación de la norma es el uso de sticker. Anteriormente, ustedes tenían el sistema de etiquetado frontal que correspondía a las pilas nutrimentales o también llamados GDAs. Recordemos que con la modificación que hay con la norma, esos GDAs o pilas nutrimentales ya no van a figurar en la etiqueta. Lo que tenemos que evaluar es si justamente el alimento o bebida no alcohólica se verá acreedor a estos octágonos de advertencia para presentarlos en la superficie principal de exhibición. También ustedes deben de considerar que si se ven acreedores a los octágonos de advertencia, no deberán de tener en sus etiquetas recomendaciones de asociaciones o profesionales. Eso es un cambio muy relevante que hay con respecto a esta modificación. Pero ¿qué pasa con las certificaciones como orgánica, halal, kosher, que son atribuciones por las características de producción o de los mismos ingredientes del producto? Aún teniendo octágonos o leyendas de advertencia, ustedes podrán seguir promoviendo en sus productos, en los etiquetados, estas certificaciones, que bien no van a ser recomendaciones. Y si son ustedes los afortunados de que después de que evalúan sus productos, no va a contener ni sellos ni leyendas, una de las opciones que tienen a nivel de la norma 051 es justamente colocar una leyenda que diga: este producto es libre de sellos y leyendas. Eso es un beneficio porque permitirá al consumidor elegir
entre varios productos cuál es el que contiene menos octágonos o bien el que no contiene ningún octágono o leyenda de advertencia. Recordemos que lo que no podrán hacer es utilizar el elemento gráfico del octágono, haciendo alusión a que el producto es libre de sellos y leyendas. Lo que sí van a poder hacer es colocar como tal el texto. Uno de los numerales más polémicos que hay con respecto a esta modificación es justamente el numeral 4.1.5, donde nos establece que si el alimento o bebida no alcohólica contiene sellos o la leyenda de los edulcorantes y que está no dirigido a niños, no podrá utilizar en sus etiquetas declaraciones de que deportistas, personajes, caricaturas, animaciones, esos ya no podrán hacerlo. Una de las opciones por las que opta la industria es bien o retirar los personajes o buscar alternativas de reformulación. Aplicando un poco, entendiendo lo que corresponde a las fases, tenemos que recordar que esta modificación de la norma entra en fases. Dependiendo la fase es el año de entrada en vigor. En la actualidad nos encontramos en la fase 1, por entrar a la etapa 2 dentro de la fase 1. ¿Por qué? Recordemos que en octubre del 2020 fue cuando entró en vigor los numerales del sistema de etiquetado frontal, o sea, la información nutrimental complementaria. Pero a partir del 1 de junio entra todo lo que corresponde a los artículos transitorios aplicable a la fase 1, que en este caso, reitero, estamos por entrar a la etapa 2 dentro de esa fase 1. ¿Y qué nos dice la fase 1 de esta modificación? La fase 1 nos establece que nosotros vamos a elaborar los criterios nutrimentales en función a lo que es añadido al alimento o bebida no alcohólica. ¿Qué significa eso? Que si ustedes únicamente le añaden sal o en este caso sodio a sus productos, lo único que van a evaluar en cumplimiento a los perfiles para la fase 1 de la modificación es justamente vamos a evaluar el sodio. Si ustedes le añaden grasas a su producto, a su alimento o bebida, entonces van a evaluar grasas saturadas, grasas trans y las calorías. En el caso de que ustedes añadan azúcares en cualquiera de sus variedades, van a evaluar calorías y los azúcares, ¿de acuerdo? Y ahí ya va a depender del octágono al cual potencialmente ustedes se van a ver acreedores. En el entendido que si añaden además cafeína o edulcorantes, o estos de manera, digamos, unitaria, solo añaden edulcorantes o solo añaden cafeína, esos se verán acreedores a la leyenda según corresponda. ¿Qué pasaría entonces con respecto a que el alimento o bebida no alcohólica no es un añadido en nutrimentos críticos, haciendo alusión a las calorías, a las grasas saturadas, grasa trans, sodio y azúcares? Lo que debemos de tomar en cuenta justamente va en función a lo que le vamos a añadir a nuestro alimento o bebida no alcohólica. Ahí en su pantalla podrán ustedes ver las tablas que corresponden a la fase 1, a la fase 2 y que la fase 2 y la fase 3 comparten los mismos perfiles nutrimentales. Es muy importante que tomen en cuenta que para la fase 1 y la fase 2 únicamente vamos a evaluar lo que le añadimos al producto. De manera que si no le añadimos nutrimentos críticos, estos no van a ser evaluados conforme a los perfiles nutrimentales y por lo tanto no va a traer octágonos de advertencia. ¿Cuándo entra en vigor esta fase 1? Habíamos mencionado que a partir del 1 de octubre del 2020 hasta el día último de septiembre del 2023, la fase 1 tiene una duración de 3 años. El 1 de octubre del 2023 estaríamos entrando a la fase 2 de la modificación de la norma, donde también se establecen diferentes perfiles nutrimentales y que dependiendo de lo que nosotros vamos a añadir a nuestro alimento o bebida no alcohólica, va a ser si añadimos azúcares, evaluamos calorías y azúcares. Si añadimos grasas, vamos a evaluar grasa saturada, grasas trans y calorías. Si añadimos sodio, vamos a añadir sodio. De manera que un alimento o bebida no alcohólica que haya sido añadido en todos los nutrimentos críticos, potencialmente va a ser acreedor a todos los octágonos de advertencia. Las diferencias prácticamente que hay entre la fase 2 y la fase 3 es que aunque comparten la misma tabla de perfiles, mismo que pueden ustedes estar evaluando ahí en la presentación, es que justamente en la fase 3, en el momento que añadimos nutrimentos críticos, tendremos que evaluar todo lo que aporta el producto, sin diferenciar si ese nutrimento crítico fue añadido o forma parte de la naturaleza y composición de ese alimento o bebida no alcohólica. Cambian los perfiles nutrimentales entre la fase 1 y la fase 2.
Sin embargo, entre la fase 2 y la fase 3, el diferenciador, aunque comparten el mismo perfil nutrimental, va en función de que si esa cantidad de grasas, de calorías o de azúcares corresponde a si es un nutrimento añadido o es intrínseco de ese alimento o bebida alcohólica. ¿Cuándo entra en vigor esta fase 3? La fase 3 estaría entrando en vigor el 1 de octubre del 2025. Tiene una duración de 2 años, a diferencia de las otras fases que tienen la fase 1 una duración de 3 años. Recordemos a través de este pequeño resumen que podemos establecer entre la fase 1, la fase 2 y la fase 3 es que justamente la fase 1 tiene una duración de 3 años y ahí vamos a evaluar únicamente lo que añadimos, el nutrimento crítico añadido. En la fase 2, que tiene una duración de 2 años, entra en vigor en octubre y termina en octubre del 2025, ahí vamos a cambiar las cantidades de los perfiles, es decir, se hacen más estrictos. Cambia el valor del sodio, cambia el valor de los azúcares libres en las bebidas. Los demás nutrimentos quedan igual en cuanto a su perfil. De manera que si en la fase 1 potencialmente no tienen octágonos, tenemos que evaluar nuevamente para determinar si en la fase 2 vamos a tener esos octágonos que quizá en la fase 1 no figuraron. Y en el 2025 estaría entrando en vigor la fase 3, donde ahí ya no va a importar si el nutrimento crítico añadido es o no o es propio del alimento, pero alimento bebida alcohólica. Pero recordemos que esto va a aplicar exclusivamente a los alimentos y bebidas que tengan nutrimentos críticos añadidos. Por mi parte, sería todo con respecto a esta capacitación. No duden en contactarnos a través de nuestras redes sociales. Contamos también con servicio de recolección de muestra con la garantía de los equipos utilizados en nuestras técnicas de laboratorio, ya que contamos con diversos servicios, son de proveedores confiables como lo es Quimilar. Recordemos que entre estos servicios corresponden las constancias de conformidad, análisis de laboratorio, corrección de etiqueta, elaboración de la tabla nutrimental, entre otros múltiples servicios. Les agradezco mucho su preferencia y estaremos en contacto tanto personal como de Quimilab como de la Asociación Mexicana de Etiquetado para servirles. Muchísimas gracias.